nuestro corazón y esa armonía. ¿Cómo podemos ser aquellos o vivir en medio de la crisis, pastora y amor mío? ¿Cómo reaccionamos en medio de las crisis? Yo quiero llevarles a un pasaje en el libro de Mateo. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 5. En el libro de Mateo, capítulo 5, encontramos el sermón de la montaña. Este sermón de la montaña comienza desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, y ahí podemos decir, y lo he mencionado algunas veces, aquí habla la ética de Jesús. Aquí nos enseña muchos tips para aprender a vivir en este tiempo, primeramente como hijos de Dios y en comunidad. Y en el versículo 5, bueno, voy a leer las bienaventuranzas, pero me voy a detener en este versículo 5, y dice de la siguiente manera: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y el versículo 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y en la versión Nueva Traducción Viviente dice: Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Qué lindo estos versículos, porque nos dan mucho ánimo. Y esa bienaventuranza viene de la palabra Macarios, que es una felicidad que sale de lo profundo del corazón. Es una dicha que no tiene de pronto cómo expresarla uno. A veces nosotros sentimos la felicidad emocionalmente, ¿no?, que es parte de nuestro cerebro, y sentimos las cosquillitas, pero aquí está hablando de algo superior. Ese Macarios es algo mucho más, que nos trae mucha alegría y mucha paz. Y me gusta porque aquí dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. Y esto yo le llamo a los mansos, también lo podríamos denominar como los pacificadores. Amor, eso fue lo que el Señor nos llamó a esta tierra, a ser pacificadores. Y esto de ser pacificadores, había hecho un mensaje hace 3 años, imagínate, hace 3 años habías hablado de esto, y yo lo comparo con el ser proactivo, ¿sí? Amor, yo quisiera que nos contaras qué es ser proactivo, esa parte de la proactividad. ¿Qué es ser proactivo? Yo pienso que es una de las fortalezas que debemos tener como seres humanos. Y si hablamos un poquito cuando leíamos el capítulo 1 de Filipenses, hablamos de este término del ser pacificadores, de que la palabra blanda aplaca la ira. Y cuando hablamos de este sentido de ser proactivos, que estamos hablando en cuanto a la reacción, cómo reaccionar en momentos difíciles, cómo reaccionar, cómo empezamos a mirar estos términos, entendemos el término proactivo y tomamos un ejemplo que es muy práctico, y vemos que el ser proactivo es como un vaso de agua, ¿sí? Vemos un vaso de agua, tomamos el vaso de agua, le batimos al vaso de agua y no pasa absolutamente nada, está de alguna manera tranquilo. Cuando nosotros somos proactivos, es la capacidad que tenemos los seres humanos en poder aprender a pensar antes de actuar, a pensar antes de hablar. Estamos basando de alguna manera nuestras reacciones en base a valores, y nos damos cuenta de que no podemos controlar todo lo que está a nuestro alrededor, pero sí podemos aprender a controlarnos a nosotros mismos. Por eso es un sentido proactivo. Yo debo actuar conforme a los valores, conforme a los valores de la ética cristiana, conforme a los valores del reino. Cuando yo empiezo a mirar eso, vemos mucho, cuando leemos mucho Filipenses, vemos eso, ¿no? De la paz que sobrepasa todo entendimiento, de aprender a pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo noble. Vemos todos estos pasajes bíblicos que nos dan a entender que el ser proactivo, el ser hombres y mujeres que tenemos a Dios como aquel que nos ayuda a poder actuar en cada una de las circunstancias de nuestra vida, es que vamos a ser así. Vamos a actuar, y el ser proactivo es aquella persona como un vaso de agua, que puede venir situaciones que le van a mover, pero va a estar quieto, va a reaccionar de una forma tranquila, va a reaccionar, como dice el pasaje bíblico, va a ser un pacificador. Yo veía esto del vaso del agua, también lo comparo con, podríamos decir, las botellas de agua, ¿cierto? Las botellas de agua, a no ser que sea witty, como dicen aquí en el Ecuador, que es una agua con gas, ¿no? Una marca, ¿no?
Entonces, estas botellas que tienen agua, usted las puede agitar muchísimo, las puede agitar, pero cuando la abre jamás se le va a regar. Y yo entiendo que esto de la proactividad es tener un pleno control de nuestras emociones. Sí, Yo creo que es sí. eso, ¿no? Aprender a controlar nuestras emociones. Sé que ahorita estamos en un tiempo de cuarentena, ya por ejemplo, hoy en el Ecuador ya comenzó el toque de queda 2 de la tarde. Antes era a las 7 de la noche y teníamos como para hacer muchas cosas, salir a la tienda, etcétera, etcétera. Pero como que cada vez más se va cerrando ese círculo y esa opresión que a veces sentimos como ciudadanos, que es un sentimiento normal que vamos a tener, pero que al mismo tiempo también puede afectar nuestras emociones. Yo Sí, creo que puede afectar exactamente. muchísimo nuestras emociones, y yo veo que también el ser proactivo es tomar la iniciativa para realizar cambios. Y obviamente hay el pasaje bíblico, ¿no? Que dice airaos, pero no pequéis. Podemos enojarnos de alguna manera, y ahí vemos mucho la cuestión de lo que tiene que ver con las emociones, y no hay emociones ni buenas ni malas. Las emociones se van a dar conforme a las cosas que estén pasando. Nosotros podemos enojarnos, y ahora en este sentido de convivencia, que es verle al esposo todos los días. Estamos viéndole desde la mañana hasta cuando anochece. Y a la esposa también. Y a la esposa también. Y los hijos. Y abrimos también. nuestros ojos y el esposo está ahí, y la esposa está ahí, y los hijos están ahí. O sea, estamos viendo una convivencia que es más cercana, ¿sí? Es mucho más cercana. Estamos ahí, estamos de alguna manera resolviendo las cosas que se están dando en cuanto al diario vivir, porque estamos encerrados en un lugar. Entonces ahí vamos a mirar de que muchas de las reacciones que vamos a tener van a ser reacciones muchas veces no proactivas, sino más bien reactivas. Okay. Y ahí viene el otro término, ¿no? El proactivo, tomábamos el ejemplo con un vasito de agua, una botella de agua, como decía mi esposo, pero el reactivo es como una botella de Coca-Cola. Cuando de alguna manera lo cogemos y lo batimos, por ejemplo, las situaciones de la vida, las circunstancias, una palabra que nos molestó, y batimos y batimos. Cuando nosotros abrimos esa botella de cola, explota. Así es la persona reactiva. Actúa en base a instinto. Actúa en base a solamente reaccionar de acuerdo a lo que las cosas están dando. Y obviamente una persona reactiva, todo lo que va a salir de su boca va quizás a ofender mucho a las demás personas, y quizás después se va a dar cuenta, pero ya de alguna manera ya lo hizo. Ok, vamos a las características de las personas que son proactivas, que eso es lo que ahorita debemos aprender, ¿no? A ser proactivos, tomar control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que en medio de la convivencia que tenemos como familia, aprender a asumir esto, y aparte de eso tener esa paz en nuestro corazón, como dice la palabra, esa paz que supera todo entendimiento. Que está bien, como decíamos ahí, que está bien que nos podamos enojar, no estoy diciendo que no lo hagamos, pero la cuestión es que la reacción que tengamos pueda ser mejor. Ok, ¿cuáles son las características? Control de sí mismo y sus emociones, es decir, a eso le llamamos en el área bíblica, lo que son los dones del Espíritu Santo, sería el dominio propio. Ese sería el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, los 9 frutos, ¿no? Como dice mi esposo, dominio propio, no demonio propio. Cuando viene ese demonio propio es que se nos sueltan las emociones, sí. Y estamos todos y queremos botar lo que sea por la ventana. No, aquí la proactividad se basa hablando ya en la parte bíblica, porque la Biblia habla mucho de estas áreas, y vemos personajes que fueron muy proactivos, personajes que lo reconocemos a él, y vamos a hablar un poquito de sus personajes bíblicos. Entonces ese dominio propio, es decir, ¿cómo tenemos ese dominio propio? Es cuando aprendemos a rendirnos a Jesús, ¿sí? A rendirnos a Jesús, rendir nuestra vida, rendir nuestra familia. Eso es una característica. Un cristiano proactivo es el que se rinde al Señor y descansa en Él. Y hace que el Señor, por medio de su palabra, empiece a controlar. O sea, el Señor y su palabra puede generar que esa persona que tiene poco control de la ira, no actúa de una manera muy tranquila, pues la palabra de Dios nos dice, y la palabra le va a poder ayudar a esa persona para poder tomar control de sus emociones. Ok, la segunda característica que debemos asumir acá, esta sí que es difícil, amor, la paciencia. Y es uno de los frutos del Espíritu. La paciencia. Yo soy de las personas que son muy activo,
me gusta salir, estoy aquí, voy acá, estoy en el estudio bíblico, preparo mis prédicas, escucho mensajes, siempre estoy en las actividades, voy por las niñas, vuelvo de las niñas, voy al banco, voy a hacer esto, y cuando uno se siente un poquito, yo estaba pensando que iba a entrar en crisis los primeros días, pero oiga, de verdad ha venido esa paciencia en mi corazón. Yo soy un poquito impaciente, yo lo reconozco y creo que es bueno a veces ser impacientes, pero no exageradamente. Pero esa paciencia, yo creo que ahorita es buscar soluciones prácticas, ¿sí? Porque en cuanto a lo que estamos viviendo en la crisis, ¿qué solución vamos a sacar? Paciencia, ¿sí? Esa paciencia que mucho nos falta, pero que ahorita Dios nos está enseñando a ser pacientes, que quizás nos digan, no va a ser 2 semanas, sino vamos a estar un mes más, que nos digan, pero ¿cómo voy a pagar las cosas? Ya me están poniendo mensajes del pago del teléfono, ya me pusieron de Movistar, de Claro, de no sé qué, de Tigo, de 20, bueno, muchas cosas que y empieza la impaciencia, ¿y qué voy a hacer? Esto no esperan un ratico. No, yo creo que en este tiempo hay que desarrollar paciencia. Amén, pastora. Ok, número 3. Responsables de nuestros actos y asumir las consecuencias y no buscar culpables. ¿Qué sería eso? Como que a veces no queremos asumir las consecuencias de nuestros actos, siempre buscamos culpables, siempre buscamos esto, es que el culpable fue la primera persona que llegó aquí al Ecuador con coronavirus, no debían haberla dejado entrar, pero es que en este caso, ¿cómo lo van a saber? ¿Sí? Y sea lo que sea, cuando vienen estas pandemias va a llegar. Yo estaba viendo un mapa que hay virtual donde están todos los países y ya prácticamente en un 90% de los países ya hay coronavirus. Exacto. Hay casos, hay 1, 2, 3, 5, 8, 20, 60 mil casos. O sea, es impresionante cómo es. Y aquí está la parte de asumir las consecuencias, de que si nosotros no acatamos las órdenes que da el gobierno. La palabra dice que nos sujetemos a nuestras autoridades, así no nos guste, pero la sujeción es buena, ¿sí? Y dice, no salgan. Tomar las medidas, tomar las medidas. Algo que mi esposo me comentaba ahora y decía que cuando él fue a comprar, había una señora que estaba toda ella... Pero impresionante. Yo me asusté, dije, ni que una de las enfermeras que están allí en el hospital. Bajaron los alienígenas. Y mi esposo me decía, fue muy curioso. Y yo le decía, mira, para ella, cuando ella salió, porque aparte para generar un orden, están diciendo que solamente un miembro de la familia debe salir de sus hogares, y obviamente bajo ese sentido de protección, porque es el único que va a salir a comprar para poder traer un poquito la cuestión de víveres para poder pasar este proceso. Entonces, esa persona es la que tiene que igual tomar todas las medidas de precaución. Y yo le decía, por ejemplo, mira esta señora. Mi esposo venía y me contaba. Y yo le decía, para esta señora es importante estar así. A ella no le interesa lo que piense el otro, pero para ella ese es su sentido de seguridad. Al igual, mi esposo al llegar a casa, obviamente ya sabemos las cosas que hay que hacer, la ropa que se tiene que quedar afuera, o sea, muchas de precauciones. Yo diría, pero si solamente va a la tienda o solamente fue a comprar algo un poquito más allá, a unas cuadras más lejanas. Pero yo creo que ahora, más allá de generar este sentido de ser un poco, de alarmarnos más de lo que deberíamos, es poder generar prevención. Todas las cosas que podamos hacer, créanme que van a hacer la diferencia. Va a ser la gran diferencia. Las cosas que nosotros hagamos para protegernos a nosotros mismos y proteger a nuestras familias, siempre va a ser lo más adecuado, ¿sí? No podemos decir, pero qué exagerado esa persona. No, porque en medio de todo es algo que cada una de las personas está generando, como esas alternativas para poder, de alguna manera, lo que dice ahí, aprender a tomar control de lo que está pasando en este momento, aprender a sujetarnos. Y después, si hay alguna consecuencia desfavorable, pues de alguna manera ya generó esa advertencia, generó ese sentido de prevención. Cuarto, ¿qué es ser proactivo ahora viviendo eso bíblicamente también? Aceptar positivamente los cambios y adaptarnos al entorno. ¿Cómo aceptar el cambio ahorita? Viene un cambio impresionante. Estamos en un cambio, yo digo que estamos en una transición, cuarentena. En la Biblia el número 40 es cambio, renovación, prueba, tiene que ver mucho con esto, con un nuevo comienzo. Ahorita tenemos que aprender a aceptar el cambio. A veces no nos gusta aceptar el cambio ni tampoco adaptarnos al entorno.
estamos viviendo un entorno que quiero o no nos toca adaptarnos, porque si no nos adaptamos a este entorno que estamos viviendo y al cambio que está sucediendo en la tierra, obviamente la Biblia dice no os adaptéis a este siglo, ¿sí? Está hablando de otra cosa muy diferente, pero esto es un cambio que está sucediendo y tenemos que aprender a adaptarnos a este entorno, porque imagínense, si no nos aprendemos a adaptar, ahí viene la depresión, el estrés, el desespero, gente que quizá ya estaba con ansiedad, Muchas con estrés, personas, peor, sí, como que es una carga más que se viene encima. Estaba yo conversando con algunas amigas que tienen de alguna manera la misma profesión, y conversábamos con ellas y ellas decían, yo tengo ya pacientes que están con problemas de un estado de ánimo alterado. O sea, hay personas que ya estaban bajo procesos, ¿no?, de terapia, procesos de situaciones de depresiones profundas. Imagínense ahora la situación que están pasando. Hay muchas personas que están ahorita en un momento de crisis y que obviamente no solamente está en crisis la persona, sino también su familia, el entorno. Pero miren que esta persona, cuál es una de las herramientas y una de las cosas más importantes, es que esta persona está rodeada de su familia, está en ese sentido de convivencia, y eso le va a ayudar mucho en estos momentos. Y miren, si nos ponemos a pensar un poquito esta situación, hay muchas familias en este momento, que no tienen el temor de Dios, que Dios no es el centro de sus vidas absolutamente para nada, que están de alguna manera asumiendo lo que está pasando con esta pandemia, sujetándose a lo que dicen las autoridades, pero no tienen el temor de Dios. Yo pienso que en medio de todo, nosotros como un pueblo que tiene el temor de Dios, tenemos una gran diferencia y tenemos una gran ganancia. Y la gran ganancia es que las cosas que estamos viviendo en este momento, este es un tiempo para a no perder la esperanza en lo que Dios nos ha dado, a no perder la fe. Y poder tener estos tiempos, la bendición que es poder reunirnos este día miércoles, reunirnos los domingos, el poder reunirse mi esposo en sus estudios de Zoom, la región también van a reunirse un montón de pastores de la región, se van a reunir para poder también tener un tiempo para poder compartir. Miren cómo esto ha generado el tener un poquito más de relación con las cosas de Dios, el poder poner cánticos de alabanza aquí en la casa, el poder leer la palabra, el tener tiempos tiempos para poder leer la palabra, tiempos para estudiar la palabra. Tenemos un gran tiempo fuera, digo yo, como un retiro espiritual. Yo hablaba con mi mami me decía, mijita, debemos tomarlo como un retiro espiritual. Okay. Un retiro espiritual de poder estar más en comunión con las cosas de Dios. Y no mucho nos gusta el silencio y la quietud. Exacto. Pero el Señor habla en el silencio y la quietud. Ahí es donde el Señor habla, porque estamos más conectados, está un poquito, nuestra mente está más descansada. Recordemos, vamos a recordar, seamos proactivos en este tiempo de crisis, seamos proactivos en este momento de lo que se está viviendo a nivel del mundo y lo que vivimos dentro de nuestros hogares. Número 1, ¿cuáles son las características? Control de nuestras emociones. Por favor, controle sus emociones. Si tiene mal genio, respire, cuente hasta 10, no coja la escoba, no coja la chancla, nada de esas cosas, no va a sacar nada. Eso funciona, mis nada. Hermanos, eso funciona. Si ¿Sí? usted ¿Sí está como muy así, como con mucha aire, y usted dice, Dios mío, no puedo ni salir de la casa porque me dicen que tengo que estar dentro de casa. Ahí, aunque sea, métase al baño, respire. Créame que el respirar, mire, usted le oxigena su cerebro, de alguna manera también sus pulmones. Entonces, ¿qué genera? El que usted también pueda tomar un tiempo de calma, de quietud, de estar tranquilo. Número 2, bueno, de controlar nuestras emociones, recordemos el fruto del Espíritu Santo, que se llama el dominio propio. Dígale, Señor Espíritu Santo, amén, dame dominio propio, pero para que haya dominio propio tiene que haber amor, que es lo primordial, ¿no? Amor. Si no hay amor, no hay dominio propio, no hay el resto. Número 2, para ser pacientes. Esta parte de ser pacientes es buscar soluciones prácticas. Hay mucho que hacer en el hogar, hay mucho que hacer en la casa. Uno empieza a ver que va saliendo algo nuevo y al otro día, pero estoy en la casa, pero vuelvo y sale otra cosa nueva. Número 3, responsables de nuestros actos y también asumir las consecuencias de lo que estamos viviendo. Número 4, aceptar positivamente los cambios y aprendernos a adaptar al entorno, y esto sería, yo le llamaría el fruto de la fe.
¿sí? Amén. La fe, aquí es donde tenemos que actuar en fe. Amén, Nosotros somos amén. expertos en la fe porque la palabra nos lo dice y en la iglesia lo escuchamos hasta, Amén. como suelo decir siempre, sermones magistrales sobre la fe, pero no los practicamos. ¿Qué tal si practicáramos todo lo que aprendemos diariamente en la palabra de Dios y en los sermones? Sería el cristianismo muy diferente. Y número 5, tener claras nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Saber en qué áreas somos débiles. ¿Sí? Sí. ¿En qué área? Hablando ahorita, no vamos a hablar áreas pecaminosas, no. Hablemos, amor, del área de las emociones. ¿En qué área soy débil? Quizás ahorita aquí los que están enamorados no pueden ver a su novia, están desesperados. Y eso tiene que ver mucho con lo emocional, ¿no? Entonces esa parte de tener claro cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades y empezar a entregar eso al Señor. Señor, tú sabes que esta área me cuesta, me cuesta ser paciente, me cuesta muchas cosas que usted sabe y allá está con el Señor, usted lo sabe muy bien. ¿Cuáles son esas áreas que hay que empezar a trabajar? Ahorita hay que aprovechar en este tiempo de quietud. Entonces vemos personas que fueron muy proactivas como Moisés. Jesús fue un proactivo impresionante. Qué lindo es ver la Biblia de esa óptica, analizar cada personaje, qué precioso, porque encontramos un Jesús paciente. El apóstol Pablo, Moisés, dice la palabra, era manso, era un hombre manso, era un hombre manso. Pero sí tuvo sus momentos de ira, claro que sí, como todo vamos a tener momentos así, pero sin embargo el corazón es noble. Moisés era muy noble, seamos nobles y aprendamos a aceptar este cambio. Jeremías también, un hombre que emocionalmente tenía, yo veo que dicen que es el profeta llorón, pero tuve que controlar muchas áreas porque a la final cuando se enojó contra Dios dijo, Señor, tú eres más fuerte que yo, ya te entrego todo, tú eres más poderoso que yo, aparte de Jesús. Bueno, y hay un versículo en la palabra de Dios acerca del apóstol Pablo que me encanta y yo quiero que usted vaya a su Biblia, al libro de Filipenses, el libro de Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, aquí yo tengo la Biblia, versículo 12. Me gusta lo que dice el apóstol Pablo porque aquí yo veo a un Pablo muy proactivo. Dice de la siguiente manera, no lo digo porque tenga escasez. Aquí los filipenses estaban enviando ofrendas para su ministerio, para sostener el ministerio del apóstol Pablo. Ahorita es una controversial eso de las ofrendas y todo, ¿no? Pero bueno, santo Dios, no lo digo porque, versículo 12, aquí se me saltó, no sé vivir humildemente, perdón, el 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Qué proactivo este hombre. Naufragios, perseguido, apaleado, encarcelado y se aprendió a contentar en su situación. Aquí yo veo un Pablo proactivo. Muy así, fuerte emocionalmente, exacto. muy fuerte emocionalmente. ¿Y de dónde venía esa fortaleza? Si este hombre no oraba, no tenía ni la autoridad de decir esto, pero un hombre que estaba orando y que se aferró mucho al Señor. Cuando nosotros empezamos a aprender a controlar nuestras emociones, empezamos a tomar mejores decisiones. Así es. Eso genera, yo creo que esa fortaleza espiritual, esa fortaleza emocional que la palabra de Dios nos va a regalar. Como dice aquí, y miren que nosotros muchas veces no oramos y obviamente le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que vienen y por todo lo que esperamos. Wow. Pero deberíamos orar y decir, Señor, prepárame para los tiempos difíciles. Amén. Señor, yo voy a orar, voy a clamar, voy a tener ese tiempo, porque yo quiero, Señor, que tú me ayudes en los tiempos difíciles. Prepárame, Señor. Prepárame para cualquier noticia que pudiera venir. Prepárame para cualquier pérdida que se va a dar. Ayúdame, Señor, a prepararme en esos momentos que quizás yo no voy a saber cómo voy a reaccionar, pero sé que tu palabra me va a ayudar. Ok, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo me imagino a Pablo escribiendo esto y dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y ahí viene el famoso versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso tenemos que aprender de la Biblia, de que si oramos, aprendamos a vivir humildemente. Antes, vea, mi carro está parqueado ahí abajo, voy y lo prendo y ya, ¿sí? Tenemos muchas cosas, hasta la ropa a veces andamos hasta en pijama quizás o en pantaloneta, y ahí está la ropa carísima que de pronto uno compró. ¿Sí? Y mire, el Señor nos enseña y son muchísimo estos tiempos los que generan el tener un mayor valor de las cosas. O sea,
muchas veces valoramos muchas cosas y Mm. obviamente las mismas cuestiones materiales, pero aquí esta quietud que yo digo que todo tiene o sea, todo no pasa por nada, todo tiene un propósito, todo tiene un propósito, y todo esto que está pasando, que en medio es un tiempo difícil, pero Dios nos está enseñando en este momento de quietud a generar mayor valor en muchas cosas que quizás no tienen que ver con lo material, sino que va Amén, mucho más así es. allá. Santiago capítulo 5 7. Mira ese ejemplo de Pablo que ahorita hablamos, ¿no? Que la palabra lo dice. Santiago 5 7 dice este secreto tan hermoso. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Amén. Amén. Tenga paciencia. Esa paciencia, pídale, Señor, enséñame paciencia. Y no solamente espere que le llegue del cielo, sino practíquela. La paciencia se desarrolla en la práctica, ¿no? En la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. En otra versión dice, piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en otoño y la primavera. Con ansias espera a que maduren los preciosos cultivos. Esto va a tener fruto. Algo que está metido tanto en mi corazón, amor, que... algo que colocaba también en un estado, sería imposible, perdón lo que voy a decir, sería imposible que después de lo que estamos viviendo, el día que podamos salir a las calles y volvamos a congregarnos, no vaya la gente a un templo. Y sería imposible que no estemos saliendo con la capacidad de llevar por lo menos 4 o 5 personas al culto y entregarlas al Señor. Amén. Y hablarles de la fe. Es donde más, más. Y inclusive yo también publicaba en un estado, porque fue una palabra que en una lectura me llamó mucho la atención y me tocó mucho, que habla en el libro de Lucas. Y hablaba de eso, hablaba de qué, de los tiempos, el día que, los tiempos del fin. Los tiempos del fin. Los Sí, tiempos así del es, fin. Lucas. Y es un pasaje bíblico que lo estaba leyendo y me generó tal impacto, porque estamos hablando, las señales ya se están dando, las señales se están dando, y eso lo estamos predicando, y en los púlpitos muchos pastores lo están haciendo. Y ahora es donde más, es el tiempo para predicar la palabra, el tiempo es ahora, es nuestro tiempo como iglesia. El tiempo para poder transmitir esa palabra de verdad es ahora. Miren, ahora estamos de alguna manera por mensajes de WhatsApp, por medio de una llamada telefónica, o sea, estamos de alguna manera generando consejería, sabiendo cómo están las personas, con las familias, con nuestras familias propias, las familias que de alguna manera sabemos que están lejos de nosotros, pero ahora que nosotros salgamos, poder tener esa oportunidad de predicar la palabra. Amén, no así podemos es. desaprovechar este tiempo, Así es. donde que hay esa sensibilidad. Mire, ahora uno mira mucho en el Facebook, ahora el que es cristiano y el que no es cristiano, igual publica muchas cosas que tienen que ver con Dios. ¿Por qué tiene que pasar situaciones como estas? Para alzar nuestra mirada de alguna manera a Cristo y su Así palabra. es. Porque en momentos de estas situaciones, bueno, de alguna manera, siempre en momentos así, es como que generamos esa mayor sensibilidad a buscar de Dios. Pero ahora genera en nosotros esa. Y miren, dice que el Señor vendrá por su iglesia cuando sea predicado su palabra hasta el último rincón del mundo. ¿Sí? Miren que todavía el Señor tiene esa misericordia. Amén. Y está Así es. esperando para que un pueblo pueda generar esa conciencia de poder llevar a las palabras las buenas nuevas de salvación. ¿Qué tal esto de la proactividad, no? Seamos proactivos. Quiero hacer un resumen rápidamente. 5 características. Número 1, control de sus emociones. Controle sus emociones. Está en casa, no sea irresponsable y esté saliendo. Número 2, sea paciente, busque soluciones prácticas y también en este momento de crisis. Número 3, responsable de nuestros actos. Sí, a veces, ahorita que vamos a la segunda parte va a ser impresionante. Acepte positivamente el cambio. Los cambios traen crisis, pero tenemos que aprender a adaptarnos. Recordemos el fruto de la fe. También tenemos que crear o examinar qué fortalezas tenemos o cuáles son nuestras debilidades y empezar a trabajarlas en casa. Quiero que usted, donde está, levante sus manos. Vamos a orar por esto y vamos a hacer una oración pequeña. Señor, te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús.
Gracias, Padre, por esta parte donde hemos aprendido a través de la luz de las Escrituras el ser proactivo. Señor, ayúdanos a ser pacientes en medio de esta calamidad. Ayúdanos, Señor, a poder vivir humildemente, Señor, aprender a vivir cualquiera que sea nuestra situación, como dice el apóstol Pablo. Padre, derrama, Señor, ese espíritu de proactividad, de fortaleza, Señor, de ser fuertes en medio de esta crisis, Señor, como familias. Te doy gracias, danos ese don y ese fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio, la fe, la paciencia, Señor, en el nombre de Jesús. Y lo más importante que todo, Señor, llénanos de amor, Señor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la segunda parte. Ya vimos los proactivos, cómo aprender a ser proactivos. Yo me adelanté. Aquí, sí, no, pero es como un resumito, pero mire que aquí también vemos a las personas reactivas. Y como bien decía mi esposa, el proactivo, así lo batan, ya vengan las circunstancias, está tranquilo, ¿sí? O se calma, porque, bueno, siempre vamos a pasar momentos de intranquilidad, pero se aprende a calmar. Pero, ¿qué pasa con estas personas que son reactivas? ¿Quiénes son los reactivos? Son personas que, aquellos que, como la palabra lo indica, esperan cosas que sucedan para reaccionar. O sea, tiene que suceder algo para reaccionar, ¿sí? Reactivos. Y uno conoce mucha gente así, ¿no? Y como decía mi esposa, bien como la botella de Coca-Cola, hágale el experimento, bátala, y ábrala en su cara a ver qué le pasa. Y sabe que haciendo y mancha. a todos los que están alrededor de uno. Y así hay personas ahorita reaccionando en medio de esta crisis y estando en casa. Sí. Son muy reactivos, mucha gritería en las casas. No sé qué esté pasando puertas adentro, pero una persona reactiva no la vamos a encontrar. Toman decisiones por impulsos. Sí, por instinto. Lo hacen por cuestión de instinto y de impulso. Se ven apretados y hacen algo que no está bien, que no es lo correcto. ¿Cómo sería eso? Y algo que yo quiero comentarles, o sea, sin generar de alguna manera una crítica, pero vemos mucho cómo muchas veces hasta en el Facebook estamos tomando de alguna manera este espacio de tecnología para empezar a publicar cosas hirientes, que le insultamos al otro, que no nos parece lo que hizo el uno, lo que hizo el otro. Entonces estamos de alguna manera publicando fotos que no están generando el más bien, no sé, construir algo, sino más bien genera hasta ira, porque si nosotros lo estamos publicando es porque está generando en nosotros una acción negativa. Y estos reactivos son los que acumulan y reaccionan. Y eso se llama agresividad reprimida. Hay escasez, no tengo plata, no sé qué hacer, para dónde cojo, tengo que hacer esto, y empieza la desesperación. Son reactivos y después cuando pasa el tiempo, eso les va a cobrar factura y van a decir, ay, ¿por qué hice de esta manera? Y a veces muchas veces reaccionamos somos muy reactivos en toma de decisiones. Cuidado con esto. Yo creo que la vida nos madura, nos enseña. Entre más cosas difíciles pasemos, tenemos que aprender de las situaciones difíciles y empezar a tomar decisiones de una manera más clara. El reactivo, ¿cómo sería un reactivo en medio de una discusión? Imagínense un reactivo en medio de una discusión. Quizás tú seas un reactivo. Hay una discusión en casa o capaz nos dicen que las mujeres somos las reactivas. Claro, yo te dije. Porque nosotros estamos habla y el hombre solamente nos queda mirando. Entonces ahí dirían, el hombre es el proactivo y nosotros el reactivo. Pero hay momentos donde que sí, por eso hablamos de que el ser reactivo también genera una agresividad reprimida. La persona guarda y cuando la vida le sacude, cuando hay situaciones que no lo espera, pues obviamente explota. Exacto, yo me imagino un reactivo cobrando una deuda. Santo. Hay gente que es así, para cobrar una deuda, y me tienes que pagar y eso, y que no, y reactivo, y siempre quieren, y son los que dicen, pero yo soy así, nadie me cambia. No, cuidado, en el pueblo de Dios tenemos el Espíritu Santo. Y yo creo que esta parte, si el Señor la transforma, la cambia, la moldea. Un reactivo, imagínense, hablando con los líderes, o siendo un líder reactivo tremendo, acaba la obra de Dios, ¿sí? Ahí sí dice, he acabado la obra que me diste, Señor. Entonces encontramos cómo es el lenguaje de un reactivo y de un proactivo. El lenguaje de un reactivo
siempre dice intentaré, el reactivo dice intentaré pero enojado, lo voy a hacer, pero el reactivo como lo dice, lo haré, ¿sí? El reactivo dice, voy a ver si me sale, voy a ver si puedo, voy a ver si no sé qué. No, eso es un reactivo. Un proactivo dice, ok, lo haré, y eso se llama sujeción. Qué duro, ¿no? Sujeción. Un reactivo, como es el lenguaje, así soy yo y nadie me va a cambiar. Yo nací así me enseñaron mis padres y yo jamás voy a cambiar porque eso. Y hasta así, parecen el pavo real. Suben cabeza, sacan las plumas y las exhiben, ¿sí? Pero cuando las cierras son flaquitos esos pavos reales, ¿no? ¿Y cómo hace un proactivo? Puedo mejorar. Mire, el reactivo dice, yo puedo mejorar, puedo cambiar. Me equivoqué en esto, voy a hacerlo mejor. Mira la diferencia. ¿Cómo es el lenguaje de un reactivo? Me tocó hacer. Me tocó. ¿Y por qué está trabajando? No, es que me tocó trabajar. Le dan buen trabajo y toda la parte se enojan. Sí, eso es un reactivo. Pero más bien el proactivo dice, me gusta hacerlo, me gusta, disfruta lo que hace. ¿Cómo es un reactivo? No puedo, no sé si alcance. Pero más bien el proactivo dice, debe haber una solución. Qué lindo, exacto, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo ahora. Déjenme decirle, mis amados hermanos, para esto hay una solución. No se preocupen, tranquilos. El reactivo se ofende fácilmente, llora, hace esto y hace el espectáculo, pero ¿qué hace un proactivo? No se ofende fácilmente, piensa, ¿sí? Y toma con calma las situaciones, ¿sí? ¿Cómo es un reactivo? Culpa a los demás, la culpa es de esto, la culpa es de aquel, la culpa es del presidente, la culpa es del alcalde, la culpa es de ello, la culpa, y siempre aquí está, la culpa es de la vaca, ¿no? Ese pequeño libro que es muy bonito, muy interesante, lo puede conseguir, un libro pequeño, está en las redes, en internet, y lea eso, es impresionante esa historia, pero en cambio un proactivo asume la responsabilidad, eso hace. ¿Qué hace un reactivo? Un reactivo dice las cosas sin delicadeza. Uy, Dios mío, cómo en el ministerio uno ha encontrado gente, líderes, personas en las iglesias que no tienen la delicadeza de decir algo. Siempre es como ofender, como esto, tome, aquí le entrego el liderazgo. Y no, o sea, no, así no es en el Señor, hermanos, así no es en el Señor. En cambio, un proactivo dice, primero piensa para hablar. Como yo escuchaba a mi pastor allá, una vez decía, mijitos, conecte la lengua con el cerebro. Es verdad, a veces como que la amígdala, que es la parte que tenemos aquí, la de las emociones, ¿no? Está aquí en la parte baja, en la parte de atrás, como que se descontrola, pero hay que conectarla con el cerebro y con las emociones. Y por último, cambian cuando ya no les queda más que hacer. Ya tocó cambiar, ya. ¿Sí? En cambio, un proactivo cambian de inmediato. Direcciona su vida, como dice la palabra. La palabra es tan preciosa y nos dice que la palabra de Dios es como esa lumbrera, es como esa luz que nos direcciona. Cuando nosotros estamos teniendo una dificultad, una reacción que es negativa, pues venimos a la palabra nos está dando esa luz. Entonces, ¿qué hago? Direcciono, debo aprender. Hay algo que yo aprendí en algún momento en el transcurrir de mi vida aprendiendo del Señor, y ahí me dieron una vez un curso que se llamaba Jesús el Radical. Wow. Se llamaba así, Jesús el Radical. Y me parece muy bonito como para predicarla, con un nombre ahí, Jesús el Radical. Y hablaba de eso, de cómo podemos aprender a ser personas radicales. Sí, por eso la palabra de Dios, y vemos mucho en la palabra de Dios que habla que debemos aprender a decir sí y aprender a decir no. Okay. Dice que al Señor no le gustan los tibios, Miren cómo pone ese ejemplo de que Jesús quiere, cuando Él estuvo aquí en la tierra y tuvo dificultades así como las que tenemos nosotros, Él actuó siempre de forma conforme a la palabra. Conforme a la palabra. Entonces,